La Segunda Guerra Mundial. Eventos, personajes, tecnología. Le doy la bienvenida a nuestro episodio del día de hoy. Episodio 192. Winston Churchill, segunda parte. Jactancioso, elitista, errático, impetuoso, guerrerista, arrogante, demagogo, impaciente, insensible, superficial, botarate, amante de la guerra. Estos son solo uno de los calificativos poco halagadores utilizados en el libro El último león de William Manchester, biografía que yo he utilizado en múltiples ocasiones durante este podcast. Estos calificativos se utilizan para describir a Winston Churchill, personajes que lo conocieron y que obviamente no sentían particular simpatía por este señor. Y es que este complejo personaje tuvo una vida pública tan larga que los buenos y malos calificativos acumulados a través de los años son abundantes. Algunos merecidos, buenos y malos, otros no tanto. Winston Churchill nace en el siglo XIX y es una muestra prehistórica de una sociedad que va desapareciendo para dar lugar al siglo XX, y él se encuentra atrapado entre las dos. Creo que no es exagerado decir que nunca completó la transición hacia la sociedad del siglo XX, a pesar de ser uno de sus grandes exponentes. Educado bajo las costumbres e incluso el lenguaje de tiempos que ya se han ido, así como bajo los privilegios de la clase alta de épocas previas. Intenta vivir así su vida, lo que resulta en una permanente crisis financiera. Descendiente de John Churchill, duque de Marlborough, famoso y querido por su victoria sobre los franceses en 1704. Como resultado de la victoria, la corona británica le entrega el palacio de Blenheim, donde nace Winston Churchill el 30 de noviembre de 1874. Su padre, Randolph Churchill, fue un político de cierto renombre que nunca alcanzó su verdadero potencial al ser muy inestable emocionalmente, y a la larga va a arruinar su carrera, la cual nunca recuperó. Creo que es justo afirmar que parte de esa frustración por sus propios fracasos era proyectada en su imperfecto hijo Winston, al cual no vacilaba en criticar y predecir que en la vida no iba a llegar a nada. Si esto se combina con su madre, Janet Jerome, estadounidense de una familia muy rica, a la que adoraba, pero que era muy distante emocionalmente, resulta en un hogar de alta alcurnia con falencias fundamentales. Como buen niño aristócrata es criado por una nodriza, que se vuelve su fuente de amor maternal. A la edad de 7 años ingresa a un internado y al joven Winston esto le sienta de lo peor. Siente gran nostalgia por la madre que no mostraba mayor interés en mantener correspondencia con su hijo, y como para colmo resulta no ser un estudiante por demás brillante, el contacto que mantiene con sus padres es más para recibir críticas por su falta de potencial. El resultado de esta situación es que el joven Churchill añora el amor de la madre y la aceptación del padre, pero con su mediocre desempeño académico recibe lo opuesto. Para colmo, Winston Churchill, cuya madre en cierto momento hizo un modelo en arcilla de su mano abierta, en el cual Winston Churchill solía poner su propia mano, que era casi exactamente del mismo tamaño que la de su madre, era un muchacho pequeño, no particularmente fornido, enfermizo, y para colmo con un defecto de dicción que lo transforma en víctima favorita de sus compañeros de escuela. La situación llega a tal punto que en cierto momento, al salir a los recesos, el joven Winston prefería esconderse en los árboles, evitando el contacto con otros. Su comportamiento no se parece en nada a los gladiadores y a los soldados con los que le encanta jugar. En cierto momento descubre el poder de la palabra y que contaba con una memoria prodigiosa para recordar lo que le interesaba. Décadas después de memorizar algo, era capaz de recordar con altísima precisión. El gordito niño Churchill empieza deliberadamente a buscar cambiar su naturaleza y poco a poco va ganando el respeto de los otros, a veces a través de una torpe temeridad que lo lleva al hospital más de una vez,
como cuando jugaba a las cogidas. Por si acaso, para los mexicanos, este es el juego cuando los niños se persiguen hasta tocar a otro con la mano, lo que hace que ahora ese es el que debe alcanzar a otro niño para tocarlo. Mientras se encuentra jugando este juego, y al ser perseguido por otro niño y estar a punto de ser alcanzado, Churchill se lanza sobre la barandilla de un puente y cae cerca de 10 metros, lo que lo deja inconsciente por 3 días. La hazaña, entre comillas, le gana el respeto de sus compañeros. Esa temeridad la mostrará a lo largo de su vida, como cuando como reportero en Cuba exige ir al frente y por poco muere en una explosión, o como cuando como reportero en Sudáfrica se ve involucrado en un tiroteo y decide empuñar un arma, lo que resulta en una de las aventuras más famosas en Gran Bretaña a inicios del siglo XX, o cuando participa en una de las últimas cargas de caballería de la historia y sobrevive casi por casualidad tras tomar un riesgo absurdo. Esta tendencia estará presente por el resto de la vida de Churchill. Su gusto por el alcohol, por los cigarros, por la bravuconería del que aparenta estar convencido de su victoria, son descritas como intentos de mostrar fortaleza. Esta aprendida habilidad combinada con el inescapable deseo de Winston Churchill de satisfacer a su implacable padre, que muere y por lo tanto nunca podrá satisfacer, esta se volverá el motor de la vida de Churchill. Esto por supuesto le traerá amigos y enemigos. Winston Churchill es sin duda un personaje intenso que no permite medias tintas. Tiene sus parámetros de honor y bien y es incapaz de separarse de ellos. El impacto de un padre nunca debe ser minimizado, sea este bueno o malo. En 1947, 2 años después del final de la guerra y cuando Churchill ya no es primer ministro y sus años en el desierto, como él se refería a sus derrotas políticas, han regresado, escribe y publica una breve historia llamada El sueño. El breve resumen de esta larga historia ficticia es el siguiente. La historia se trata de Winston Churchill y empieza con que un día en noviembre de 1947, él, Winston Churchill, se encuentra en su estudio pintando. Intenta copiar un retrato de su padre cuando era joven. Está concentrado en su tarea, particularmente en el bigote, cuando de repente siente una sensación extraña. Gira y ve que en una de las sillas se encuentra su padre, con el aspecto cuando se encontraba en la plenitud de la vida. Pequeño y esbelto como en sus mejores días y evidentemente de buen humor, pero sin perder esa mirada que nunca permitía entender completamente su estado de ánimo. Se encontraba llenando su tabaquera. Winston Churchill, para entonces de 72 años, no siente temor, pero también entiende que mejor se queda de pie donde se encuentra, sin acercarse al aparecido. «Papá». «¿Qué haces, Winston?» «Intento copiar tu retrato, el que te hicieron cuando fuiste a Ulster en 1886. El padre mira la pintura y afirma: no se me hubiera ocurrido. Lo hago solo por diversión. Seguro que sí, nunca podrías ganarte la vida haciendo eso. Se produce una pausa. Dime, Winston, ¿qué año es? Es 1947. ¿De la era cristiana, imagino? Sí, se sigue llamando así. No recuerdo nada después de 1894. Estuve muy confundido ese año. Es decir, que han pasado más de 50 años. Seguro que muchas cosas han pasado. Estás en lo correcto, papá. Pues cuéntame. Con todo gusto, pero no sé por dónde empezar. ¿Todavía existe la monarquía? Sí, y más fuerte que en los días de la reina Victoria. ¿Quién es el rey? Jorge VI. En este punto, Churchill y el espectro de su padre hablan de temas relacionados con la monarquía, el parlamento y temas sociales. Churchill añade algo de humor al relato cuando su padre le pregunta algo y Churchill responde «ok». Su padre le pregunta qué caramba significa «ok». Churchill le explica que es una expresión estadounidense que significa «está bien» o «de acuerdo». Sigue la conversación respecto a temas sociales, eclesiásticos y por supuesto políticos.
Churchill comenta a su padre que Gran Bretaña en ese momento tiene un gobierno socialista. El padre se sorprende y pregunta cómo va la relación con la corona. Y Churchill le informa que no ha habido mayor conflicto. Se dedican entonces, muy al estilo churchilliano, a criticar a personajes políticos que ya eran conocidos desde la época en que su padre vivía. Al escuchar que las cosas aparentemente van bien, el padre le dice a Churchill: deben estar viviendo en una época muy feliz, una época dorada. En ese momento el padre de Churchill mira alrededor de su taller de pintura y le pregunta: ¿vives en esta cabaña? Churchill responde que no. Este es solo su estudio de arte. ¿Cómo te ganas la vida? Escribo libros y artículos. Ah, un reportero. No hay nada vergonzoso en dedicarse a eso. Durante el transcurso de la conversación llegan al tema de la guerra y el padre de Churchill, alarmado, pregunta ¿a qué guerra se refiere? Churchill le responde que desde su muerte han habido múltiples guerras, así como rumores de guerra. El padre pide que le cuente los detalles. Pasan a temas políticos y el padre no pierde la oportunidad de hacer referencia a la crianza de Churchill, a sus siempre bajas calificaciones y su incapacidad para aprobar exámenes de ingreso, excepto en la caballería. Aquí una nota de Jorge. Cuando esto ocurrió, es decir, cuando Churchill ingresó a la caballería, su padre no vaciló en demostrar su decepción, ya que las calificaciones para ingresar a la caballería eran las mínimas aceptables. El padre confiesa que siempre temió cómo se ganarían la vida él y su hermano con lo poco que él les dejó. El padre le confiesa además que en cierto momento pensó que él, Winston Churchill, podría haber sido un abogado, pero lamentablemente no era lo suficientemente inteligente. Aprovecha además para confesarle que él lo quiso mucho, pero que los mayores siempre son impacientes con los jóvenes. Los padres siempre quieren que los hijos tengan sus virtudes, pero sin sus defectos. Siempre te gustó jugar con soldados. Espero que hayas tenido una buena carrera militar. Churchill le comenta que llegó al rango de mayor. Su padre claramente no está impresionado. Pero ya está bien, estás aquí y debes tener unos 70 años. Tienes un techo sobre tu cabeza, parece que cuentas con tiempo suficiente para gastarlos en pinturas y lienzos. Se ve que has logrado avanzar. ¿Estás casado? Por 40 años. ¿Hijos? 4. Qué bueno, pero cuéntame más respecto a las guerras mencionadas. Churchill responde: hubo una guerra de naciones causada por demagogos y tiranos. ¿Y ganamos? Sí. Ganamos todas nuestras guerras. Todos nuestros enemigos fueron derrotados. Hicimos incluso que se rindieran incondicionalmente. El padre responde: a nadie se debería obligar a hacer eso. Los grandes pueblos olvidan los sufrimientos, pero no las humillaciones. Pues es así como ocurrió, papá. Prosigue la conversación y Churchill revela a su padre que Gran Bretaña ya no es el imperio dominante y que la nación dominante en ese momento son los Estados Unidos de América. El padre de Churchill recuerda entonces a su guapísima esposa estadounidense y le dice que no es tan mala opción. Sigue la conversación y el padre pregunta por Francia, por Alemania, por Rusia. Churchill entonces comparte con su padre que se estima que 30 millones de personas murieron en combates durante las guerras recientes, incluyendo la muerte a sangre fría de 7 millones de seres humanos a manos alemanas. Habla además de la Europa destrozada y de las naciones europeas del este en manos rusas y que existe la posibilidad de una nueva guerra. La creciente preocupación en la cara del padre es clara. En cierto momento expresa pesar por lo ocurrido, además de la alegría de no haber vivido para ver esos tiempos terribles. Comenta además que él, Winston Churchill, parece saber muchos detalles de estas guerras y que él, el padre, nunca pensó que llegaría tan lejos. Cuando te escucho hablar, me pregunto si te dedicaste a la política. Hubieras podido hacer mucho para ayudar. Podría haber sido incluso el caso de que alcanzaras un gran nombre y reputación. Aquí un comentario de Jorge. De acuerdo a la lógica de la conversación, finalmente están llegando al punto en que Winston Churchill podrá contarle a su padre
de su actuación durante esta guerra, de su liderazgo, de sus logros. Tal vez logre impresionarlo. Pero en ese momento, de acuerdo a la narración de Churchill, su padre sonríe amablemente, saca un cigarrillo, enciende la cerilla y tras el destello, desaparece. Winston Churchill concluye la historia con lo siguiente: restregué la brocha en la pintura y giré para completar el bigote. Pero la aparición había sido tan real que no me quedaron fuerzas para continuar. Mi cigarrillo se había apagado y la ceniza había caído entre las pinturas. Que no se le olvide que esta es una composición creada y publicada por Winston Churchill en uno de los puntos más bajos de su vida política. Si este no es un clamor sin solución, no sé qué lo sea. Churchill pasará el resto de su vida buscando la aprobación de ese padre que ya no está. En este punto tomamos una pausa. Palabras de Churchill. El día de hoy no hay palabras de Churchill, simplemente la despedida de un segmento que nació accidentalmente. Cuando grabé los episodios iniciales del podcast, la plataforma en que publicaba me permitía ver qué porcentaje del episodio habían escuchado mis oyentes. Descubrí que en promedio mis oyentes escuchaban el 30, el 40, máximo el 50% de un episodio. Mi temor entonces fue que los episodios eran demasiado largos y la gente se aburría. Decidí entonces que se necesitaba una pausa alrededor del punto medio del episodio. ¿Pero qué tipo de pausa? Sabiendo que a Winston Churchill le encantaba hablar y escribir, decidí tomar algunas de sus frases famosas. Después de todo, solo iba a necesitar entre 40 y 50. Y así, sin querer queriendo, como decía uno de los personajes de mi niñez, nació una de las secciones favoritas de algunos de mis oyentes, pero además la causa de más de una úlcera estomacal. No sé si lo han notado, pero a mí Winston Churchill me cae bien. Me cae bien no por una supuesta perfección o por infalibilidad, sino tal vez precisamente por lo opuesto. Al escribir la sección a continuación, evité repetir algo que es relativamente común en este tipo de comentario. Le doy un ejemplo. Alguien habla de lo que hicieron los alemanes en la Unión Soviética. El otro entonces responde, ¿y lo que hicieron los soviéticos en Alemania? Esta afirmación busca algo así como decir, los míos eran malos, los tuyos eran peores. O lo que hicieron los tuyos hace que lo que hicieron los míos sea aceptable. Yo no voy a hacer esto, aunque es tentador. Pero cuando escuche lo que digo a continuación, pregúntese, ¿Churchill es tal o cual cosa? ¿Comparado con quién? Y cuando lo haga, además no olvide que ni Stalin, ni Roosevelt, ni Hitler, ni ninguno de estos personajes necesita su aprobación. Estos señores ya están muertos. Sus hechos los juzgan para bien o para mal. Su tarea es formar su propia opinión, preferiblemente basado en los hechos. Algunas preguntas relacionadas con Churchill. ¿Era Winston Churchill racista? Pero por supuesto que lo era. Eso se nota clara o solapadamente. En uno de sus tantos discursos durante la guerra, hace referencia a las naciones angloparlantes y su derecho a guiar el destino del planeta una vez que ganen la guerra. Pero ¿quiénes son las naciones angloparlantes? Gran Bretaña, los Estados Unidos de América, Canadá, en parte, Australia, Nueva Zelanda. ¿Qué tienen además en común esas naciones? Que la mayor parte de la población o la clase dominante son de raza blanca. Hablar de estas naciones y de la raza blanca, como dice un cantautor latinoamericano, no es lo mismo, pero es igual. De acuerdo a Churchill, es el derecho de los pueblos angloparlantes estar al mando, a través de los múltiples imperios europeos. Es momento también para hablar de la hambruna de la India durante la Segunda Guerra Mundial. Hay quienes afirman que esta fue una hambruna intencionalmente causada por el gobierno de Churchill. Basado en lo que yo he leído, esta posición no es correcta.
particularmente porque ocurre en un momento en que los británicos ni siquiera pueden organizarse para alcanzar objetivos fundamentales en su guerra contra el Japón al estar combatiendo alrededor del mundo. Esto querría decir que entre todo lo que fueron incapaces de hacer, se tomaron el tiempo y los recursos para causar esta hambruna intencionalmente, distrayendo recursos necesarios en otro lado. Eso es absurdo, pero también es verdad que si no hubo acción directa para causar esta tragedia, la evidencia muestra que sí hubo una impresionante indiferencia y que sí se pudo haber reducido la crisis, y eso tampoco se hizo, para molestia del virrey británico en India. En la época previa a la Segunda Guerra Mundial, se popularizó una teoría científica, entre comillas, llamada eugenesia, que es una de las causas de muchísimos males, incluyendo la causa para el nacimiento y aceptación de la Alemania nazi. Churchill era el vicepresidente honorario de la Sociedad Británica de Eugenesia, y lo hacía en apoyo a una posición que supuestamente no era una ideología o una posición filosófica. A ese adefesio se lo consideraba ciencia. La acción más racista que Winston Churchill podría haber tomado era alinearse con la Alemania nazi, lo que hubiera, si es que ganaban la guerra, confirmado su idea del destino de la raza blanca a dominar el planeta. ¿Era Winston Churchill un imperialista? Pero por supuesto. Churchill es el producto de su época y de su nación, y él estaba convencido no solo del derecho del Imperio Británico, sino incluso de su bondad. Este amor por el imperio causó fricciones con sus colegas estadounidenses, que no vacilaban en dejar claro que para ellos ese era un sistema despreciable. En cierto momento Churchill declaraba que el Imperio Británico fue el único que logró el balance perfecto entre imperio y democracia. Por supuesto, habría que preguntarles a quienes se encontraban en el otro lado de esa relación para ver si es que ellos estaban de acuerdo con eso. Pero esa era la convicción honesta de Winston Churchill. En 1942, durante un discurso, y ya notando que el imperio se debilitaba, Churchill declara que él no se había convertido en ministro del rey para facilitar la liquidación del imperio británico. Para esa tarea deberán buscar a alguien más. A la larga, le guste o no a Churchill, el final del imperio británico fue inevitable, pero él hizo todo lo posible para defender su amado imperio. Pero hay algo más que se debe decir respecto a este imperialista. En los terribles tiempos de la Segunda Guerra Mundial, se presenta una de las mejores oportunidades para la continuación del Imperio Británico. La existencia del Imperio Británico no era incompatible con los planes de Hitler. El plan de Hitler incluía la conquista de vastas zonas en el continente europeo para construir el Imperio Germano Continental. Gran Bretaña y su imperio global no eran necesariamente una amenaza, sino potencialmente una fuente de estabilidad a través de otra nación de raza blanca que controlaba esa zona del planeta. Cuando Churchill es nombrado primer ministro en mayo de 1940, en medio de los días más oscuros de esta guerra, no faltan quienes son partidarios de buscar la paz con la Alemania nazi. Lo hacen por miedo y por conveniencia. Si logran un buen acuerdo, el Imperio Británico podría salir intacto de esta guerra, y no solo eso, sino en una muy ventajosa posición si Alemania vencía. Lo repito, la opinión prevalente en esos días era que esta era la única opción para Gran Bretaña. Es Churchill quien se opone, y tiene que incluso reclutar a Neville Chamberlain, su predecesor, para que convenza a los miembros del partido de que Hitler no iba a cumplir el acuerdo, cualquiera que sea. Tengo entendido que un año más tarde, en 1941, esta idea se vuelve a considerar, pero con una diferencia. Los británicos han derrotado a los alemanes en la batalla de Gran Bretaña en 1940, por lo que los potenciales acuerdos deberían ser mucho más favorables para Gran Bretaña. Tengo entendido que incluso Churchill consideró esta posibilidad, pero al final fue él quien la descartó.
Es importante recordar que en 1940 y en 1941, antes de la invasión alemana de la Unión Soviética, los alemanes avanzaban imparables. No ha habido nadie que los ha podido siquiera detener. A lo largo y ancho del planeta, la idea prevaleciente era que Gran Bretaña estaba a punto de ser derrotada. Eso hace que dentro de Gran Bretaña se considere que la mejor opción es pactar. Si no pactan, solo les espera la furia alemana. El muy imperialista Churchill no amaba este imperio hasta el punto de alinearse con uno de los seres humanos más despreciables que ha existido, lo que incluiría mirar hacia el otro lado mientras esa nación destroza Europa. A medida que la guerra avanza, Churchill es uno de los que está consciente de que el imperio británico está muriendo, y sin embargo sigue la ruta hasta completar su tarea. Winston Churchill era un político profesional. Churchill es elegido para su primer cargo público en 1900. A lo largo de su vida ocupará múltiples cargos, completando una carrera política de más de 50 años. Se puede afirmar que esa fue su carrera principal, en medio de tantas otras actividades, incluyendo reportero, escritor, editor. Pero Churchill no era un político dispuesto a ganar las elecciones a toda costa. De hecho, fue, de acuerdo al autor consultado esta semana, el político de la época que más elecciones perdió. Inicia su carrera política conservador como su padre. En cierto momento no vaciló en cambiarse al Partido Laborista al considerar que el Partido Conservador había abandonado su esencia. Más tarde no vaciló en regresar al Partido Conservador cuando consideró que los problemas se habían corregido. Este tipo de cambio, por supuesto, le ganó enemigos en los dos partidos. En 1945, y con la guerra contra Alemania ya ganada, se producen elecciones en Gran Bretaña y su mano derecha, el laborista Clement Attlee, pasa a ser su rival en estas elecciones. Tanto Churchill como Attlee saben que Gran Bretaña está quebrada. Los laboristas hacen su campaña prometiendo mejoras sociales que son irrealistas en ese momento. Churchill se niega a competir con promesas similares a pesar de estar al tanto de que eso es lo que quiere el pueblo británico. Y como además durante la campaña hace un comentario absurdo en una transmisión radial en que insulta a los laboristas utilizando referencias nazis, Churchill pierde la elección, en lo que debió haber sido para él el acto de ingratitud más grande de su vida. El político profesional, que claramente amaba esta vida, no está dispuesto a alcanzar reelecciones a toda costa. Esto queda claro también cuando asume su posición de primer ministro en medio de la crisis al inicio de la Segunda Guerra Mundial, sabiendo que había una alta posibilidad de que se convierta en el primer ministro bajo el cual se perdió la guerra, lo que sería el final de su carrera política ya de por sí bastante maltratada hasta 1940. ¿Qué político declara al posesionarse en medio de una gravísima crisis? Me dirijo a la Cámara y a quienes se han sumado a este gobierno. No tengo nada que ofrecer que no sea sangre, trabajo, lágrimas y sudor. Tenemos ante nosotros un dilema de lo más grave. Tenemos ante nosotros largos meses de lucha. Creo yo que sin duda la siguiente es la frase más famosa de Churchill. No flaquearemos ni fallaremos. Seguiremos hasta el final. Lucharemos en Francia. Lucharemos en los mares y océanos. Lucharemos con una confianza cada vez mayor y una fuerza cada vez mayor en el aire. Defenderemos nuestra isla, cueste lo que cueste. Lucharemos en las playas. Lucharemos en los desembarcaderos. Lucharemos en los campos y en las calles. Lucharemos en las colinas. Nunca nos rendiremos. Se suele referir a esta frase como una frase triunfante. Pero escúchela bien. Seguiremos hasta el final. ¿Dónde se inicia la batalla? En Francia. ¿De ahí a dónde pasa? A los mares. Y eso solo quiere decir que han sido expulsados de Francia. El siguiente paso es: defenderemos nuestra isla a cualquier costo. Eso quiere decir
que han sido incapaces de detener una invasión alemana. Lucharemos en las playas, en los campos y en las calles. La frase final es: nunca nos rendiremos, muy distinta a venceremos. Esta no es una frase victoriosa. Es la promesa de que incluso en la derrota, y la mayor parte del planeta, como ya se dijo, así como muchos dentro de Gran Bretaña, apuestan que ese será el resultado final, a pesar de todo eso van a luchar. Y la promesa final no es victoria, es una lucha a muerte. ¿Qué político tendría los pantalones para hacer este tipo de declaración en medio de una crisis mortal, en vez de aplicar pañitos tibios para ocultar la seriedad de la situación? Winston Churchill era un político, pero no era de los que obtenía resultados a costa de sus principios o de lo que consideraba honorable. ¿Era Churchill un genio militar? No, y ni siquiera se acercaba, a pesar de que él consideraba que sí lo era. Churchill entendía de estrategia militar como ex militar y mostraba buen juicio al respecto. Sin embargo, como declaraba un amigo de Churchill en general, Winston está en lo correcto la mayor parte de las veces. Pero cuando se equivoca, ¡Dios mío! Lo de Dunkerque fue brillante, sobre todo por la velocidad de la reacción. Tiene poco o ningún mérito en la victoria en la batalla de Gran Bretaña. Los aviones y los radares que marcaron la diferencia no fueron de su autoría, sino de su predecesor, y para colmo, al concluir esta batalla, se produce el único caso en esta guerra en que el comandante vencedor pierde su puesto. La campaña de Noruega fue muy malamente manejada y era Churchill quien estuvo a cargo. La decisión de mandar tropas del norte de África a Grecia por una cuestión de honor resultó en el debilitamiento de un frente bajo control, África, para sumarse a un frente perdido, Grecia. Al final, Grecia cae, y el otro por poco cae como resultado de estas acciones. Churchill nunca admitirá la gravedad de este error. Siempre dispuesto a favorecer operaciones audaces, algunas descabelladas, lo que poco a poco le cuesta la credibilidad ante sus colegas estadounidenses y soviéticos. Era partidario de invadir Europa desde Noruega, y afortunadamente nadie le hace caso, excepto Hitler, que deja un número muy alto de tropas en esa nación creyendo que por ahí será la invasión. Su estrategia a través de Italia rumbo a los Balcanes, de resultar, hubiera significado que estadounidenses y británicos se hubieran encontrado con los soviéticos en Grecia, en Austria, en Hungría, lo que probablemente hubiera prevenido la ocupación soviética de esas naciones. El problema es que no queda claro si Winston Churchill favorecía esta estrategia para alcanzar ese objetivo o para mantener el control del Mediterráneo, vía de transporte fundamental del Imperio Británico. Al final, la estrategia británica es ignorada. Es a veces la falta de tacto de Winston Churchill lo que resulta en que sus advertencias respecto a la creciente amenaza que constituye la Alemania nazi se ignoren. Es además esa la que resulta en que se ignoren sus advertencias respecto al plan aparente de la Unión Soviética a medida que avanza la Segunda Guerra Mundial. Pero en ese segundo caso, él además compromete su posición al buscar al mismo tiempo los intereses del Imperio Británico. Conocido por meterse en todo tema militar, lleno de recomendaciones y opiniones. Uno de sus comandantes decía respecto a Churchill: es el mayor genio militar de la historia. Es el único capaz de lograr que una división combata en dos puntos distintos a la vez. Esta, por supuesto, es una burla respecto al hecho de que a veces perdía la pista respecto a fuerzas que ya estaban comprometidas en otros puntos. ¿Sabe cuál era el superpoder de Winston Churchill respecto a lo militar? Que era el líder de una democracia. Y en democracia, comandantes militares pueden decirle que no al creativo o descabellado líder sin temer que terminará ante un pelotón de fusilamiento. Churchill podía echar berrinches, pero al final era el conocimiento técnico el que imperaba. Le guste o no a Churchill, intente manipular o no, a veces se salía con las suyas y a veces no. Y al final ganan la guerra como resultado de las contribuciones de muchos.
En la Gran Bretaña de la actualidad no es raro descubrir que las estatuas de Churchill o placas que lo mencionan son pintarrajeadas o dañadas por quienes exigen que se remuevan. Winston Churchill para algunos es un personaje incómodo. Era un racista, un imperialista, un misógino, y cualquier referencia a él debería ser removida de los sitios públicos. Caramba, si ese es el caso, entonces cierren la nación y múdense a Guinea Ecuatorial o donde les plazca. Les guste o no a los británicos, esa es la historia de Gran Bretaña, y Churchill era un digno y orgulloso representante de esa nación. Esa es su historia y no se puede retroceder en el tiempo o cambiarla. Si Gran Bretaña, y de hecho el planeta, se va a librar de referencias incómodas respecto a su historia, con todos sus defectos y virtudes, si yo tengo el derecho a ordenar que usted esconda a los representantes de su ideología preferida, y si usted tiene el derecho de exigir que yo oculte a los representantes de mi ideología preferida para que nadie se moleste, entonces, ¿qué queda? ¿Qué tipo de historia se puede contar con eso? ¿Ignorar la realidad histórica hace que desaparezca o que se repita? Un comentario final respecto a Churchill, el político. Tras una vida política llena de triunfos y derrotas, en 1945, contra todo pronóstico, su partido es derrotado en las urnas y debe abandonar su cargo antes de que la guerra en el Pacífico concluya. Su esposa intenta consolarlo, ya ha hecho lo suficiente y es hora de jubilarse. Después de todo, ya se acerca a los 70 años de edad. Este señor, sin embargo, no está hecho de ese material y seguirá dando guerra hasta que en 1951 gana las elecciones y es primer ministro británico por elección popular. Winston Churchill muere el 24 de enero de 1965 a los 91 años de edad, lo que confirma que el alcohol y el tabaco son la elección correcta para una larga vida. Para el momento de su muerte, sus problemas médicos se han multiplicado y la mezcla de su frecuente neumonía, de ataques cardíacos, de derrames cerebrales, lo debilita en sus últimos días. Entre el 26 y el 29 de enero de 1965 se realiza un funeral con honores de Estado, un evento por demás extraño, ya que este tipo de funeral son casi exclusivamente para miembros de la realeza británica. Más de 350,000 británicos desfilan ante el ataúd para despedirse de su líder. Más de 350 millones de personas alrededor del mundo ven el funeral a través de sus televisores. Yo imagino que Churchill fue a su tumba más o menos contento con lo logrado. No completamente, ya que nunca logró dejar de perseguir una sombra imposible de satisfacer, pero consciente de que vivió una vida honorable alineada con sus principios y sabiendo que cuando el mundo miraba hacia el otro lado acobardado ante una terrible amenaza, fue él y su nación quien decidió continuar la pelea, sean cuales fueran las consecuencias. Ninguno de los líderes aliados luchó tan fuertemente como él para mantener la cohesión de la que él llamaba la Gran Alianza, vencedora en la Segunda Guerra Mundial. Este frenético ritmo para un hombre de más de 65 años le pasa la factura en su salud, pero persevera hasta el final, a pesar de estar consciente de que lo que le esperaba al Imperio Británico era su caída. La vida de Winston Churchill no es un ejemplo de perfección o de pureza. Es un ejemplo de un ser humano que vive de acuerdo con sus principios y que cuando llegó el momento de ponerlos a prueba, lo siguió incluso cuando esto impactó contrariamente a su nación o a sus planes personales. El imperfecto, traumatizado, explosivo y beligerante Winston Churchill ha muerto. Y no me parece una mala forma de irse. Y así concluye este esfuerzo de casi 5 años en que me propuse contar la historia de esta guerra como a mí me hubiera gustado que me la cuenten mientras me tomo un café con un amigo. Me voy contento al haber creado el podcast más completo respecto a la Segunda Guerra Mundial del idioma español. Este podcast no es ni la versión definitiva ni la fuente de la verdad respecto a esta guerra. Es simplemente, nunca dejó de serlo, el esfuerzo de un novato que se metió en una tarea mucho más grande de lo calculado y que con su testarudez habitual perseveró hasta completarla. Me voy contento y cansado. Ha sido un gusto
Muchas gracias por su apoyo y compañía a lo largo de estos 5 años. Mi nombre es Jorge Rodríguez. Hasta siempre. Para información adicional respecto a este episodio, las notas de este podcast, que incluyen la narración de este episodio, así como acceso a resúmenes, videos, documentales y materiales adicionales gratuitos disponibles en el Internet, por favor vaya a Amazon y busque el libro La Segunda Guerra Mundial, Eventos, Personajes, Tecnología. Al comprar estas notas me ayuda y me apoya financieramente. Puede encontrar información adicional en mi página web, lasegundagm.com. Muchas gracias.